Régimen jurídico del comercio exterior. Para abordar la unidad 1, primero entraremos a definir cuáles fueron los orígenes del comercio. Después contextualizaremos y conceptualizaremos el comercio exterior para finalmente recapitular y definir al comercio internacional. En el marco de referencia, recordemos que para abordar los orígenes del comercio, debemos partir por reconocer que el intercambio de productos está en la esencia de la cultura humana. En sus orígenes fueron intercambio de productos o mercancías. Posteriormente aparecería el intercambio de servicios. Por ejemplo, un animal que posee lo necesario para alimentarse y además cuenta con un excedente, o bien lo abandona o lo entierra para consumirlo más adelante. Nunca negociará con sus congéneres. A contrario sensu, el hombre sí intercambia, que es la esencia del comercio. ¿Con qué intercambia? Pues con sus iguales, con la finalidad de obtener otros satisfactores que le permitan cumplir con sus necesidades. Lo hará en un primer grado con la familia, posteriormente con su tribu y finalmente con otros clanes. En el marco de referencia podemos ubicar que los orígenes del comercio lo ubicamos, insisto, a finales del Neolítico. Se puede afirmar que este es tan antiguo como la propia sociedad y no podríamos concebir a ella sin la existencia del comercio. Todo lo que realiza el ser humano, todas las actividades son de esencia eminentemente comercial. Entonces nuestra vida está basada en este sistema socioeconómico. Podemos afirmar que desde la prehistoria la humanidad, de manera consciente o inconscientemente, ha buscado diversas formas para mejorar su calidad de vida. En las primeras fases de la humanidad, el hombre, para satisfacer sus necesidades vitales, debía agotar todos sus esfuerzos para conseguir un poco de alimentos, para protegerse de la intemperie y para mantenerse alejado de los animales salvajes. Entonces tuvo que buscar un refugio primeramente en las cavernas. En esta parte de la historia de la humanidad, el comercio se da a la par del descubrimiento de la agricultura, cambiando la naturaleza nómada por sedentaria. Entonces, en principio, la agricultura se practicaba de subsistencia, donde pues era lógico que las justas eran para la población y dedicaban casi todo su tiempo al cultivo agrícola. Un ejemplo de ello lo encontramos en la fuerza animal o en el uso de diversas herramientas. Las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. ¿Por qué? Porque ya estaba el hombre sedentario. Entonces llegó el momento preciso y sobre todo propicio para que naciera lo que hoy conocemos como comercio, favoreciendo dos factores. El primero de ellos fueron las cosechas obtenidas que eran mayores que las necesarias para la subsistencia que tenía la comunidad. Y el segundo, ya no era imprescindible, ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población comenzó a especializarse en otra clase de actividades, como fueron la alfarería y la siderúrgica. Después apareció el núcleo familiar y la organización social dio sus primeros pasos. Con el crecimiento de esta conglomeración humana y sus formas de vida social, nacieron indiscutiblemente nuevas necesidades de satisfactores. Así, podemos señalar que los tres principales pilares, los pilares básicos, eran la alimentación, el vestido y la vivienda. Fue entonces cuando los orígenes del comercio empezó a dar también nuevamente una evolución, los primeros pasos. Los excedentes de estas cosechas empezaron a intercambiar con otros objetos, sobre todo entre diversas comunidades, donde sobre todo había que defender a la comunidad asentada y empezaron a elaborar las armas contra, de defensa contra los animales
y posteriormente las armas que les permitirían obtener mayor productividad en la agricultura y sobre todo almacenar los excedentes agrícolas. Entonces, algunos señalan que aquí es donde aparecen los primeros escenarios de las ánforas, de las asadas de metal, por citar algunos ejemplos, e incluso los denominados objetos de lujo, como fueron los espejos, las pendientes para decorar y sobre todo para el arreglo femenino. Este comercio primitivo no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas. Entre otros, ¿cuáles fueron? Pues los trabajos a través del hierro, el bronce, la rueda, el torno, la navegación y sobre todo la escritura, que ya van a dar origen a la evolución del urbanismo y un lugar preponderante. En la península ibérica nosotros podemos ubicar el periodo que se conoce como orientalizante, donde precisamente las continuas influencias recibidas de Oriente dan nacimiento a la cultura ibérica. Además, este intercambio que se tenía de las innovaciones, y sobre todo frente al comercio, también propició un paulatino cambio de las sociedades. Ahora bien, la riqueza podía almacenarse y sobre todo podía intercambiarse. Aquí empezaron a aparecer las primeras sociedades que pudiéramos llamar capitalistas, tal como lo conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En este inicio de las clases sociales propiamente, eran simple y sencillamente la gente del poblado y la familia que pertenecía a la clase que tomaba decisiones, que dirigía. Más adelante aparecieron sin duda alguna otras clases sociales más sofisticadas, como fueron los guerreros, los artesanos y sobre todo los comerciantes. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, surgió el intercambio de bienes, que era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar, es decir, a intercambiar sus productos. Este tipo de actividad eminentemente económica se denominó trueque. Un objeto por otro objeto, es decir, una mercancía por otra mercancía. Y específicamente en épocas lo determinamos o lo ubicamos en el Neolítico, en el 10.000 antes años antes de Cristo. El origen del trueque aparece en Mesopotamia, donde las tribus que ahí estaban ya establecidas o residían lo usaban como una actividad evidentemente comercial. El trueque sin duda alguna surge como una manera de dar uso del excedente de los productos. Con ello era posible que otro grupo de personas trabajaran en otras actividades del momento, como era desarrollar aspectos de la cerámica, elaboración de pieles, de joyería u otros productos que también se consumían y que era indispensable intercambiar. De esta manera es donde podemos señalar que existe la posibilidad de que ocurriera ya realmente un verdadero intercambio de bienes, según las necesidades y los factores que la población necesitaba obtener. Posteriormente aparecen los fenicios, los grandes comerciantes de aquel siglo, donde adoptaron un sistema que sin duda alguna se extendió por toda la Europa y se establecieron con personas los vínculos de comunicación y comercialización de otras ciudades. Para los babilonios este procedimiento fue por demás interesante, ya que permitía un buen intercambio de productos, sobre todo relacionados con las prendas de vestir, los hilos, los tejidos, las especies que eran muy importantes, los alimentos e incluso las armas. Específicamente en la Europa, las personas viajaban pues, con el fin de comercializar. Empezaron allí a aparecer las nuevas rutas de comercio, productos que elaboraban ellos mismos, sí, como eran las pieles, las artesanías, intercambiaban la seda, que para aquellos años era bastante, o para aquella época era bastante atractiva, la sal y hasta los perfumes. Un producto básico, sin duda alguna, de intercambio usual era la sal. La sal ya que cumplía diversas funciones, especialmente en la conservación de alimentos. Incluso había la posibilidad de pagar el trabajo de una persona a través de este importante elemento, es decir, la sal. En la Edad Media nosotros podemos sostener que había dos diferentes grupos de comercio. Por un lado estaba el de larga distancia, obviamente tomando en cuenta las extensiones territoriales
y la posibilidad de circular durante el tiempo que se llevaba de trasladarse de un lugar a otro. Por lo general se centraba este comercio en los objetos que denominamos de lujo, pero también tenemos el comercio local, es decir, pequeños mercados que funcionaban como punto de encuentro para que los aldeanos pudieran intercambiar sus productos, unos por otros. Mercancías, eminentemente porque, insisto, todavía no se consideran los bienes intangibles, que son los servicios. Entonces, durante todo este periodo fue muy importante el trueque. Recuerden ustedes que la Edad Media está caracterizada por un régimen eminentemente feudal, aunado a que precisamente hay alta Edad Media, baja Edad Media, y donde la Iglesia tiene gran preponderancia en la toma de decisiones. En este escenario de la Edad Media, las consecuencias que trajo esta actividad fueron sobre todo el establecimiento de la propiedad privada y la riqueza. El excedente o sobrante que pudiera darse de esta actividad productiva es lo que ya propiamente nos va a dar inicio a la acumulación de la riqueza que permite consolidar la aplicación de técnicas específicas, según hubiese sido el tipo o la clase de actividad que se estaba desarrollando. Además, también lo que conocemos actualmente como división de trabajo, que más adelante tomará en cuenta David Ricardo entre su teoría. Hay una división de trabajo que era necesaria conseguir para una actividad que fuera eminentemente fructífera, es decir, productiva. Un ejemplo de la división de trabajo organizada desde el Estado se da con el Imperio Inca. Los incas, este gran imperio de América, se organizaban en diferentes regiones, donde pues cada una tenía una tarea eminente productiva y sobre todo muy particular. Con este sistema, este imperio lograba abastecerse de todo lo necesario para poder satisfacer los requerimientos tanto de su población e incluso empezar a intercambiar con otros países. A pesar de que el trueque pudiéramos decir que dio solución en un lugar y momento determinado a varias necesidades, este exceso de productos con el paso del tiempo se dejó ver y se pronunció como una práctica viable ya para establecer un verdadero intercambio. Y desaparecería. ¿Por qué desaparecería? Por varios factores. El primero de ellos, una persona pues no necesitaba lo que otra disponía para el intercambio. Un ejemplo claro es esto. Si un artesano de collares necesitaba trigo, pues debía encontrar a otra que produjera trigo para intercambiar su mercancía y así obtener un equilibrio entre lo que producían ambos. En su defecto, si no lo encontraba, pues debía cambiarlo por un bien diferente que a la vez este bien le permitiera obtener otra satisfacción. El segundo escenario es donde se empieza ya a establecer el valor que van a tener los productos. Otra de las situaciones que sin duda alguna dificultaba esta actividad era saber que el valor de las cosas debía estar determinado por el último grado de utilidad marginal que el producto representaba. Por ejemplo, qué cantidad de lana debía de darse para poder obtener un jarrón de vino. En este escenario podemos afirmar que para poder solventar esta situación se tomó un producto como valor referencial, un elemento que sirviera sobre todo para regular los intercambios que inicialmente se usaban. El ganado, el trigo, podían dar o determinar un valor de los artículos. Por ejemplo, una vaca pues podía conseguirse si se ofrecía una cantidad de trigo bastante elevada, pudiéramos decir, o gran producción del mismo, y previamente había sido estipulado el valor que tendría para intercambiar estos productos. Aunque, sin duda alguna, en este ejemplo y durante estos años, sigue siendo el trueque el elemento esencial para el intercambio. Surgirá, sin duda alguna, la necesidad de dividir el producto, es decir, de fragmentarse para hacer intercambio por cantidades más reducidas. También estos productos debían ser fáciles de transportarse, porque todavía aquí no aparecen el gran apoyo que dieron el ferrocarril, que dio la carreta, que dieron las vías terrestres y posteriormente aéreas y navieras para lograr estos intercambios. Entonces eran pequeñas las cantidades que se intercambiaban, bolsitas de sal, en algunas sociedades ya empezaron a utilizarse los metales preciosos, el oro, la plata, el hierro, para poder efectuar este intercambio, este trade.
Con la llegada, sin duda alguna, de estos elementos, las preferencias cambiaban, pues los productos no se dañaban y podían mantener un cierto grado de almacenamiento, especialmente los metales preciosos, la plata y el oro, que van a ser muy determinantes para dar surgimiento a algunas teorías también en el comercio. Con estos métodos, pues, empieza a utilizarse la moneda. La moneda como valor principal de las transacciones comerciales. Recuerden ustedes que la moneda va a ser el valor representativo que tienen las mercancías y posteriormente los servicios. La moneda determinará el precio para poder comprar o vender dichos productos. Pues con la llegada, sin duda alguna, de estos elementos, también las preferencias para comercializar cambiaron y sobre todo el dinero aparece como un bien que puede reflejar, insisto, el valor de cualquier producto en cualquier mercado. Es decir, ya aparecerá la posibilidad de cuantificar un precio monetario para la adquisición de satisfactores. De esta manera, el dinero queda en el centro de la economía y se vuelve el objetivo principal en la producción. Es lógico que vendrá, si ya hemos hablado anteriormente de una acumulación de la riqueza, es lógico que vendrá hasta nuestros días a ser un imponderante y que incluso determinará el desarrollo de los países, tanto altamente desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo. Entonces, esta lógica de acumulación también vinieron a despertar algunas teorías, como fueron las de Karl Marx, donde sostenía que los burgueses obtenían ganancias a expensas de la fuerza de trabajo de lo que él denominó en su momento dentro de la lucha de clases sociales del proletariado. Decía, el proletariado exclusivamente obtiene dinero para poder vivir, para poder adquirir sus satisfactores que cumplan sus necesidades básicas y se les va todos sus ingresos en consumir dichos satisfactores, mientras que precisamente la clase burguesa, ellos obtienen una posibilidad de acumular dinero a través o producto del trabajo de los demás. No obstante todos estos factores, debemos recordar que evolucionó el comercio a partir del uso de la moneda. Los pueblos comenzaron a ampliar sus mercados y perfeccionaron además sus sistemas tanto de transporte terrestre como marítimo y posteriormente aéreo, llegando mucho más lejos sus mercancías y trayendo con ello nuevos productos que se desconocían en sus países de orígenes, en sus pueblos de orígenes, ¿sí? Y sobre todo de sus regiones. En el siglo VIII a.C. aparece la primera acuñación de la moneda. Era un objeto de valor identificado que servía para el pago de bienes y servicios y actualmente sigue funcionando así. Acuérdense ustedes que la Europa tiene la moneda única como es el euro y generalmente el continente americano se mueve a través del patrón, el oro, y el dólar, perdón, el dólar norteamericano. Entonces, precisamente el empleo de la moneda vino a señalar que los historiadores, aproximadamente en la propuesta del rey, para simplificar el cobro de los impuestos, reemplazaría ya no el pago a través de ganado, de trigo, de sal, sino ya vendría a través del pago o la utilización de la moneda, mezclando en sus orígenes los metales preciosos, el oro y la plata. Recuerden ustedes que un país era considerado rico mientras más metales preciosos poseyera. De aquí viene precisamente la obra de Adam Smith de la riqueza de las naciones. Entonces, es muy importante que nosotros precisemos y recordemos que la moneda o el dinero en una definición general es un medio que está acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero no solo sirve para esto, sino que también se toma como una unidad de cuenta. Esta unidad de cuenta es una herramienta que permite almacenar el valor de los productos. Históricamente ha habido a lo largo del tiempo diferentes conceptos de un valor de intercambio, no propiamente de un valor de moneda. Por ejemplo, cuando se utilizaban los cerdos, los dientes de ballena o determinado tipo de conchas marinas, dado precisamente la representación y la fuerza que tenían para almacenar en ellos mismos un valor. A lo largo de la historia, pues preponderó el oro. El oro sobre la plata o incluso sobre el cobre como un verdadero valor para el intercambio de dichas mercancías.
El desarrollo de todas estas actividades económicas, especialmente en el Imperio Romano. Recuerden ustedes que Roma se divide en monarquía y república y en el imperio de Oriente y de Occidente, y que va a traer con ello el surgimiento, digamos, con la caída del Imperio Romano de Oriente de la Edad Media. Entonces, este Imperio Romano hizo posible que se extendieran las partes conocidas en el mundo. Hasta ese momento había un intercambio muy fuerte de mercancías, sobre todo porque todos los países que iban conquistando se iban sumando al concepto de Roma. De aquí que la producción de moneda, por lo general, cuenta con una imagen eminentemente de representación reflejada en el precio del valor que contienen las mercancías. La moneda se extendió a todas partes del mundo, tanto en las sociedades pobres, pudiésemos decir, como en las sociedades que tenían una acumulación de capitales fuertes. ¿Por qué? Porque fueron varios factores los que se tomaron en cuenta. ¿Cuáles? Por ejemplo, los altos tributos, los altos impuestos que se pagaban y cuando se tenía una excelente producción. En comparación con otras civilizaciones, era lógico que si desde la época antigua se tenía que pagar un tributo para los bienes del Estado, también lo era que el comerciante ya empezaba a adquirir gran estatus y sobre todo una plusvalía, una ganancia. El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran avance de la economía. Un gran avance de la economía que ya no era indispensable trasladar de un lugar a otro las mercancías, sino que exclusivamente se utilizaba este medio de intercambio. El único inconveniente que encontrábamos pudiera ser que el dinero, pues, era de acuerdo con el valor o el contexto que cada sociedad le daba, ¿no? Más adelante aparecerá la divisa, considerada sin duda alguna como el elemento de intercambio aceptado en una zona mucho más amplia que la propia comunidad. Es decir, había una posibilidad de extendernos ya territorialmente para tener un medio de intercambio comercial. La divisa más habitual era el oro puro. De aquí que con oro se elaboraban las monedas. Aunque a lo largo de la historia también hemos de reconocer que aparecieron otros elementos que todavía seguían considerándose como medios importantes de intercambio: la sal, la pimienta. Sin embargo, hay que reconocer que la divisa facilitó el comercio intercontinental con gran afluencia y con gran reconocimiento. En gran medida, el comercio se pudo expandir mediante el empleo de la misma. A la caída del Imperio Romano hubo un impasse económico y social. Recuerden ustedes que primero cae el Imperio Romano de Occidente y un siglo después cae el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, digamos, impasse permitió en un momento dado que otras civilizaciones alcanzaran desarrollo, progresaran y sobre todo se dio a partir de las múltiples y muy amplias rutas comerciales que se extendieron entre Europa y Asia durante la Edad Media. Recuerden ustedes que aquí aparece el famoso Ius Mercatori, que junto con el Ius Comune van a ser ese soporte muy fuerte comercial que tuvo la Europa. Yo consideraría que aquí es donde pudiéramos también, con el pasar de los siglos, ubicar por qué la Europa se pudo unir en lo que hoy conocemos como la Unión Europea, de que tiene una moneda única y el euro. Pero remontémonos a la historia y continuemos con la narración del origen del comercio. Entonces, este intercambio cultural a través de las rutas, casi tan legendarias como fue el manejo de la seda, dio sin duda alguna la posibilidad de que el continente euroasiático pudiera también tener un desarrollo comercial. La Europa seguía siendo la cuna del florecimiento de los grandes imperios: el turcomano, el imperio musulmán, la India que sin duda alguna prolongaba su otra edad dorada, y China que hoy por hoy es una potencia mundial en materia comercial y cuya influencia cultural se ha extendido por todo el mundo. Además de esta ruta mencionada, hubo otras muy importantes donde se pudo seguir comercializando la pimienta, la sal e incluso ya los tintes.
Los navegantes y los comerciantes europeos pues elucubrarían 1001 modos de llegar a las islas del Océano Índico o de los ricos océanos, tanto del Pacífico, donde empezaron a extender sus rutas comerciales. Así, poco a poco se fueron encontrando con riquezas que jamás habían visto, nuevos productos, nuevas mercancías, maravillas naturales, especies, que sin duda alguna enriquecieron el lujo y el intercambio comercial en estos países. El Oriente Medio, por su parte, tuvo un surgimiento muy grande de los califatos, los omeyas y abasíes, quienes de algún modo eminentemente natural pudieron surcar los tres océanos y sobre todo tener presencia comercial en el norte de África, teniendo un permanente contacto con la cuenca mediterránea europea. Ahora bien, en plena transición y con el tiempo que dio precisamente el progresivo desarrollo técnico y económico en la Europa, las rutas comerciales cobraron una relevancia inusitada, favoreciendo con ello el surgimiento de las pequeñas potencias financieras y de las unidades feriales de gran proyección. También en esa época llamaba mucho la atención las incipientes redes comerciales transsaharianas. Obviamente eran los preludios del apogeo de los primeros imperios africanos, como fue el maliense. Las notables conexiones internas de las Indias, las rutas de las islas del Índico, del mar de la China meridional y el inusual, pero especialmente protagónico desarrollo económico que se dio en las tierras tanto del Oriente Medio como del Asia Oriental, pudieron ubicarse dentro de este surgimiento, además tomando en cuenta también el patio trasero de los imperios persas. El comercio, sin duda alguna, a través de estas grandes rutas comerciales, obtuvo mucho auge. Decenas de kilómetros de extensiones en donde podían obtenerse y compartirse, comercializarse las riquezas de las cortes europeas. A pesar de que existieron todas estas rutas comerciales, también los estados empezaron ya a plantear las regulaciones en torno a la importación. Incluso hubo un momento en que se prohibió el uso de la seda para hacer textiles, vestimentas masculinas. ¿Con el fin de qué? Pues de disminuir su producto y su consumo, porque obviamente estaba desplazando a otros satisfactores dentro de estos mercados. Expresamente entre el siglo XI y XIII, el mundo occidental giró en torno a las cruzadas. 8 expediciones militares dirigidas a liberar la Tierra Santa del dominio musulmán y en el que se generaron importantes cambios en Europa. En el año de 1099, los cruzados tomaron Jerusalén tras un ataque muy cruento, muy sanguinario. Este triunfo, sin duda alguna, permitió abrir el camino tradicional de los peregrinos hacia la Tierra Santa y sobre todo generar nuevas rutas comerciales por los que llegaban de Europa las especies, las sedas y otros productos también considerados como de lujo oriental. Hagamos rápidamente un breve recorrido sobre las cruzadas. La primera comprende del año 1096 a 1099. Fue promovida por el Papa Urbano II, quien reconquistó Jerusalén y en 1099 estableció el reino del mismo, con el nombre de ¿qué? Godofredo de Bouillon como primer soberano. La segunda abarca los años de 1147 a 1149, donde Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania participaron en esta campaña, pero también hay que destacar que se tomaron la expedición como si se tratara simplemente de un torneo medieval. El resultado, pues obviamente, fue de carácter desastroso. La tercera ocurrió entre el 1189 y 1192, la cual pues fue enviada sobre todo para socorrer a los estados cristianos tras la derrota de Hattin y la caída de Jerusalén en manos de Saladino. La número 4 comprende del año 1202 a 1204. Debía dirigirse hacia Egipto, esta cruzada, donde reinaba la dinastía de los Ayubis, para desde ahí liberar la Tierra Santa. Sin embargo, pues la expedición se tuvo que desviar y terminó conquistando Constantinopla. La quinta aparece en el año de 1217 a 1221. Esta la ubicamos como la cuarta campaña, donde los cruzados atacaron Egipto y también lograron conquistar en esta época Damieta,
pero sus objetivos militares no eran suficientemente claros. Por tanto, fueron avasallados, fueron aplastados en Al-Masurach. La sexta comprende del año de 1228 a 1229, en donde el emperador alemán Federico II partió desde Palestina para cumplir su promesa de luchar por la Tierra Santa. Y consiguió, este dato es muy importante, la cesión de Jerusalén por medios ya de carácter diplomático y no bélico. La sexta va de 1248 a 1250, donde aparece el éxito inicial tomado de Damita. Luis IX de Francia fue derrotado en la Almasurach, recuerden ustedes, y fue hecho prisionero y tuvo que ceder Damita para recuperar su libertad. La octava tuvo lugar en el año de 1270, después de la conquista musulmana en estos territorios, donde Luis IX, el noveno, intentó salir de Túnez. Sin embargo, también resultó o se reflejó en un fracaso y el monarca, pues lamentablemente murió en los muros de la ciudad. Bueno, pues con estas cruzadas nosotros damos también un avance de lo que se conoció el desarrollo comercial en estas épocas. Hubo intereses mercantilistas en Venecia, en Pisa, en Génova, donde desde ahí se controlaban las grandes rutas comerciales y por donde llegaban a Europa todos los diversos productos que se consumían en este continente. Y además, estas cruzadas, independientemente de ser forjadoras o generadoras de nuevas rutas comerciales, también dieron movimiento a factores eminentemente militares o bélicos, movimiento de tropas, suministros de armas, artesanos especializados, botines de guerra, entre otros muchos aspectos. ¿Qué favoreció esto? Pues que reactivó la economía y las regiones europeas empezaron a comercializar más sus productos. El rey Ricardo Corazón de León es el primero, sobre todo, de involucrarse en lo que llamamos la Tercera Cruzada, donde estableció el establecimiento de rutas comerciales relacionadas con la seda y sobre todo logró recuperar las rutas comerciales de la pimienta. Desde el punto de vista occidental, las 8 expediciones que se dieron hacia la Tierra Santa tuvieron consecuencias trascendentes para la historia europea. En el terreno político consideraron la autoridad del papado sobre el conjunto de la cristiandad. Desde un punto de vista eminentemente económico y comercial, las guerras favorecieron estos intercambios y el auge ya propiamente de las ciudades mercantiles, como fueron Venecia y Marsella. El ascenso de la burguesía en términos culturales y la vinculación que se tenía con las cruzadas en contacto con la herencia de la antigua clásica y sobre todo de la corriente conservadora de los bizantinos y los árabes también propició este auge. Por el otro lado, nosotros podemos señalar que los grandes descubrimientos, las grandes guerras, los movimientos eminentemente populares, la moneda, el oro, que fueron el medio de intercambio durante estos siglos y sobre todo la existencia, ojo, de las rapiñas, provocaron que cambiara completamente el rumbo del desarrollo económico. Los tráficos marítimos, porque aquí ya empieza el auge de las grandes navieras, cambiaron todo el movimiento que se daba tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y también tuvieron debilitamiento a causa de estos conflictos bélicos. La moneda, con el paso del tiempo, tuvo que sustituirse por el valor de los títulos posteriormente serán de crédito y el peso que tenían las mismas. Los saqueos, los robos que era muy común que se cometieran, sobre todo con los piratas, con los bucaneros que asaltaban precisamente en los mares y que debilitaban sin duda alguna e incluso dificultaban a la economía de los estados europeos. La necesidad económica que generó todas estas situaciones permitieron en un momento dado a los soldados contar con nuevos elementos para poder defenderse y para poder restablecer sus rutas comerciales. La población en general pues demandaban dinero para poder adquirir satisfactores, cumplir sus necesidades. Entonces, la moneda, para no ser, como ya lo dije, asaltada, empezó a intercambiarse por otros títulos de crédito. Las letras de cambio, los pagarés, todos los documentos que en un momento dado pudieran facilitar las transacciones bancarias en aquellos siglos. Al anterior panorama descrito se une el mercantilismo, que junto con el exceso del crédito, pues nos llevaron a una crisis general en el viejo continente.
es decir, en Europa. Los genoveses eran considerados los únicos banqueros que se resistieron y que pudieron hacer frente a tal problema bancario. El primer sistema clearing europeo se basó internacionalmente en que este se consideraría el progenitor de la Unión Europea en torno a los mecanismos de pago para facilitar las transacciones comerciales. Durante 4 veces al año aproximadamente se reunían 60 genoveses con libros que utilizaban para registrar sus cuentas deudoras, sus acreedoras y sobre todo para realizar operaciones de pago. También fueron los creadores ellos mismos de lo que conocemos como el giro bancario. En 1587 aparece el Banco del Realito como respuesta a las sentencias que significaba el tráfico de mercancías y sobre todo la posibilidad de prohibir la intervención del Estado. ¿Por qué? Pues porque no querían que todo se moviera por la libre fuerza natural de la economía, ¿sí? Pero el Estado debió de participar, ya que la mala administración que tuvo el banco llegó a endeudarse. Hubo caja pública y con la Cámara del Trigo, por lo que lamentablemente se dio una fusión entre el Banco del Giro, que fue fundado en 1619, y el que se fusionó y operó hasta desaparecer en el año de 1806. Todos estos acontecimientos dieron un impulso al desarrollo bancario, que poco a poco permitió la aparición de nuevas instituciones. La mayoría tuvo en aquella época grandes éxitos debido a que la banca había caído, pudiéramos decir, en la denominada bancarrota. En 1593 aparece en Milán el Banco de San Ambrosio, que también tenía excedentes de servicios financieros y comerciales, pero tuvo que suspender en el año de 1650 a raíz de que tuvo que ser reconsiderado, reconstruido y lamentablemente liquidado en forma definitiva cuando se dio la invención del Imperio Napoleónico. La mayoría de los bancos pues habían sido montes de piedad en sus orígenes, que con el tiempo pues tuvieron problemas de carácter bancario y solamente nosotros podemos reconocer quizás en aquellas épocas y por orden cronológico del tiempo los siguientes. En 1609 el Banco de Divisas de Ámsterdam, en 1619 el Banco de Hamburgo, 1620 el Banco de Rotterdam, en 1621 el Banco Público de Nuremberg, 1640 el Banco de San Salvador de Nápoles, 1656 el Banco de Riksbank de Suecia, 1694 aparece en escena el Banco de Inglaterra, en 1700 los bancos de Generale y Royal, en 1703 el Banco Wiener Stambank de Austria, en 1754 el Banco de la Nobleza y finalmente en 1768 el Banco de los Asignados. Entonces nosotros podemos señalar que fue Inglaterra el país que tuvo más experiencia en fusiones bancarias. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la habilidad que tenía la reina Isabel, que recuerden ustedes que reinó de 1533 a 1603 y que promovió sin duda alguna el gran impulso que se dio a la industria y al comercio bajo los consejos de Sir Thomas Rellman. Este último economista financiero vivió de 1519 a 1579. Algunos lo reconocen como el primer banquero economista inglés o británico. A finales del siglo aproximadamente XVII surgió el Banco de Inglaterra, cuyo nombre fue The Governor and Company of the Bank of England, de 1694, y donde su ley financiera permitía nuevos impuestos, asegurando que quienes aceptaran participar en el mismo podían apoyar al Estado con cerca de 200.000 libras esterlinas a valer sobre dichos impuestos. Para el año de 1884 surge la primera centralización bancaria y quedó prohibido ahí mismo el establecimiento de nuevos bancos emisores. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acuérdense ustedes que las instituciones financieras que después veremos de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial, ¿sí?, van a tener un auge y están muy vinculados con las operaciones comerciales. Entonces, regresando a la historia, pues el Banco de Inglaterra dio y aportó a la humanidad grandes cosas, como cuáles: el cheque, las notas de caja, las letras de cambio, los pagarés y sobre todo las obligaciones que en materia mercantil aparecerán.
Otro hecho muy importante en Europa fue la intervención del Estado en las actividades bancarias, incluido el control directo. Recuerden ustedes que esta política del welfare state la ubicamos especialmente en Europa. En Europa, cuando decíamos que el Estado ya no solo tenía que ser vigilante de la economía, sino también tenía que intervenir. Y de esta manera el Estado se convirtió en un Estado empresarial. Pero volviendo al punto, en el año de 1917, con el surgimiento ya propiamente o la eliminación en su momento de la actividad bancaria y esta posibilidad que se tenía no solo de evitar la explotación del hombre por el hombre, que era una posibilidad que se llevó o que realizó Rusia al establecer el Estado empresario. Durante varios siglos, pues Europa vivió diversas vicisitudes, como cuáles, pues hubo un ámbito bancario, monetario, que crecía, que estaba en auge, que a la vez que traía éxito, traía fracasos económicos, había un excedente en las deudas, porque una economía o un comercio no bien manejado, pues lleva en un momento dado a tener excedentes, malos manejos de dinero, situaciones que sin duda alguna se fueron generando a lo largo del tiempo. También hubo reformas legales que modificaron las necesidades de los comerciantes de aquella época. En los siglos XVI y XX, ¿sí?, se hace quizá la referencia a los hechos más importantes que van de la mano con el desarrollo económico y el desarrollo bancario. La historia bancaria, sin duda alguna, en el siglo XX tiene un nuevo concepto. El elemento bancario que se utilizó en Europa y en el mundo se modificó. Pudiéramos decir que con la globalización tuvo que adecuarse aunado a las nuevas situaciones de crisis. Por ejemplo, en el año de 1920, en Estados Unidos de América, ¿sí?, esta economía materialmente desplazó a la economía británica en materia bancaria. El dólar se sobrepuso y se consideró un elemento fundamental para las grandes transacciones comerciales, el dólar americano, donde obviamente era el patrón de intercambio de todos estos mercancías, de todos estos servicios. Y sin duda alguna vino a ser un elemento fundamental en la materia bancaria. Otro hecho importante sucede en la década de los 30, donde si bien es cierto no había un banco central, también lo era que específicamente en el año de 1935, a través de unas conferencias, se otorgaban publicidades o reconocimientos bancarios para las grandes transacciones comerciales. El primer banco importante de los Estados Unidos de América se creó en el año de 1791, el Federal Bank of the United States, que cumplió funciones propiamente del Banco Central y dejó de funcionar en el año de 1811. En el año de 1816, siguiendo esta cronología, aparece el Second Bank of the United States, y que lamentablemente pues, no fue muy exitoso, y porque sus actividades pues solo tuvieron un periodo muy corto de vida, 20 años. ¿Para qué? Pues para posteriormente establecer una moneda nacional uniforme, misma que rigió las relaciones comerciales en el mundo. En 1913 ya nos estamos aproximando al siglo, estamos ya en el siglo XX, en las efímeras y los umbrales del XXI, aparece el Federal Reserve Board, con sede en Washington, donde después de una serie de problemas se declaró un estado feriado y efectivamente en el año de 1933 se reorganizó, surgiendo el Federal Deposit Insurance Corporation, donde ya aparecía un régimen de seguros a todos los depositantes que estaban vinculados con las transacciones bancarias. Todos estos cambios tecnológicos, comunicaciones, transportes marítimas, terrestres, aéreas, pues fueron los elementos que auxiliaron en el desarrollo de la banca de los Estados Unidos de América. Y a la vez tuvo repercusiones en Europa. Los bancos, sin duda alguna, buscaron siempre obtener una mayoría de clientes y suprimir la competencia que existía entre ellos. Pero específicamente en el año de 1910, los bancos aspiraron a la creación de los monopolios. Todas estas ideologías y todas estas prácticas, pues obviamente son el antecedente de lo que actualmente vivimos. Realidades, situaciones económicos, comerciales, las instituciones bancarias buscan a través del financiamiento para que existan pequeños y medianos empresarios, lograr incentivar las industrias.
¿Logrando qué? Pues un crecimiento económico y social. Y sobre todo los cambios vertiginosos que se van a dar con el transcurso del siglo XX. Podemos señalar que la denominada era de los descubrimientos, pues tuvo final cuando concluye la Edad Media. Ahí es donde surge, mejor dicho, ¿sí? Comienza la modernidad y con esto un desarrollo tecnológico, económico, entre otros. Aquí podemos aparecer algunas grandes figuras, como son Vasco de Gama, Bartolomé, Díaz, Pedro Álvarez, Vasco Núñez de Balboa, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, por citar algunos. También hubo algunos reconocimientos en cuanto a las rutas comerciales, como fueron Cabo de las Tormentas, en América, Buena Esperanza, el comercio con las Islas Filipinas, las Molucos, pero específicamente en el siglo XVI la actividad exploradora ya no solo se limitaba a un grupo reducido de hombres, sino poco a poco iban creciendo. Ya no había ese elemento de lealtad nacional, sino también ya era posible adquirir nuevas exploraciones, nuevas rutas marítimas para seguir creciendo. La expansión europea, pues sin duda alguna se convirtió en la esencia de una verdadera aventura comercial y la política continental de la colonia tuvo gran influencia en nuestro continente, ya que muchos de nosotros fuimos parte de la colonia, en el caso de México, de España y gran parte de los países de Latinoamérica. Los Estados Unidos, recuerden ustedes, fueron conquistados por los ingleses. Entonces, los portugueses se interesaron por su parte en el comercio de especies hasta el siglo XV. En los siglos XVI y XVII, los europeos pudiéramos decir que se establecieron ya controlando todo el Océano Índico y también gran parte del mar China. Y no se limitaron solamente a comerciar especies, sino también se fueron a comerciar seda, porcelanas, dando una movilidad acelerada en el manejo de los mismos. Impulsaban los descubrimientos, las nuevas rutas de la seda, las especies de Occidente y sobre todo aquí hablamos de las islas de la especiería. ¿Por qué? Porque era esto su mejor o mayor elemento comercial. Muchas motivaciones financieras que aquí se dieron fueron precisamente impulsados por esta aventura económica, comercial, donde varios factores tuvieron influencia. Las nuevas rutas de navegación, el elemento tanto comercial, financiero, institucional y sobre todo de carácter administrativo para pagar y comercializar estos elementos. El capitalismo comercial, en el que fructificaron y sobre todo los imperios, los países de Portugal, de España, de Holanda, de Francia, el propio imperio británico, todos ellos dieron nacimiento a la expansión europea. Europa como centro del mundo durante los siguientes siglos. La era de los descubrimientos supuso un antes y un después, sobre todo en materia económica. Y durante los diversos siglos en los que se desarrolló, hubo ya rasgos propios del capitalismo mercantil y sobre todo impacto en los sistemas bancarios y financieros. En la época excepcional, podríamos decir, desde el punto de vista económico, los países se convirtieron ricos cuando contaban con suficiente oro y plata. Había nuevas confecciones de instrumentos para intercambiar estos. Hubo, sin duda alguna, ciertos fenómenos como la revolución de los precios, el desaprovechamiento de los productos, las riquezas coloniales y quizá algunos relacionados con el deterioro económico y social. Había, pudiésemos decir, sangría en las remesas de oro y plata, lo que provocó un colapso financiero de la hacienda. A finales del siglo XVI y sobre todo a lo largo del XVII, ¿sí? Y ya propiamente vamos marcando el inicio de nuestra historia moderna y contemporánea. Toda esta cuestión del tiempo se va a ver reflejado tanto en el comercio exterior como en el comercio internacional. Ubicamos el origen del mercantilismo dentro de este todo desarrollo de ideas en el siglo XVI, de 1550 a 1750, donde surge un pragmatismo que contrasta con la religiosidad y sobre todo con las cuestiones éticas y de justicia, de los autores escolásticos de medievo. ¿De qué características va a contar el mercantilismo?
Pues va a haber una alianza entre los hombres de negocios, el Estado regulador y subsidiador, ¿sí? Además, el individualismo que manejaban los autores clásicos, a los que antecede el interés colectivo frente al interés particular. Este mercantilismo va a coincidir con el fin de la Edad Media y ya el surgimiento propiamente de la Edad Moderna. El Renacimiento a partir del siglo XV, XVI, con la caída de Constantinopla y sobre todo con el poder que tenían los turcos en el siglo XV. Además, se sumará el descubrimiento de América en el año de 1492. La emergencia que tiene el mercantilismo y su expansión por toda Europa a partir del siglo XVI toma en cuenta tres elementos. Primero, la expansión del mundo conocido. El segundo, un auge del absolutismo y surgimiento de las potencias coloniales. Y finalmente, un amplio crecimiento del comercio y la actividad económica en general. La corriente de los mercantilistas buscaba determinar cuáles eran las ventajas de intercambio comercial para la economía de los países. Por ello, la única manera que tenían para aprovechar era promover al máximo sus exportaciones y reducir sus importaciones. ¿Con qué fin? Pues con el fin de promover una balanza comercial favorable. Lo que los economistas denominan la positiva. Recuerden ustedes que la balanza comercial es el equilibrio entre las importaciones y exportaciones que tiene un país. Si un país tiene una balanza comercial positiva, exporta más de lo que importa. La doctrina dentro de la balanza comercial basa que el superávit de la misma logra que el Estado, a través de su intervención en la economía, pueda promover mecanismos de exportación y, sobre todo, lograr que las barreras arancelarias no limiten el ingreso de productos que se están importando, o bien a través de un arancel que les permitirá equilibrar lo que se importa con los productos que se producen en su país. Los mercantilistas estaban muy interesados en la política y en las teorías de la producción y del consumo. Para ellos, obviamente, los estados de la iglesia y los señores feudales tenían que trabajar en armonía versus lo que producía el sector privado. Entonces, los mercantilistas se orientaron hacia una geopolítica y además tenían una economía dada las bajas tasas de crecimiento económico que se registraban. Había un incremento, pudiéramos decir, absoluto y en estas transacciones y pudiésemos también señalar que había un aumento relativo en lo que cada país comercializaba. El declive del mercantilismo ocurrió en el siglo XVIII y fue resultado precisamente de que surgió la Revolución Industrial en Inglaterra, que comprende de 1760 a 1830. Aunado a este hecho, también aparecería la Revolución Americana en el año de 1773 y el declive absoluto de la monarquía, el absolutismo, que fue sobre todo abanderado por la Revolución Francesa en el siglo XVIII, específicamente en el año de 1789. Pudiésemos señalar, ya para concluir, que el comercio internacional va a tener su origen en el pensamiento de Jeremy Bentham. Él se refería al intercambio de mercancías o servicios entre diferentes culturas y pueblos. Lo ubicamos en el siglo XVIII, donde había el nacimiento de la revolución industrial, la máquina, había una evolución en la industria mecánica, un florecimiento extraordinario que se dio y sobre todo las operaciones bursátiles aumentaron sin duda alguna durante este periodo. El siglo XIX tiene un auge muy fuerte del capitalismo que reflejó un verdadero impulso hacia el comercio internacional y unificó el capital bancario, apareciendo ya propiamente el capital financiero internacional. Aunado a que la revolución del transporte del siglo XIX también permitió el intercambio y la comercialización, así como el consumo de manufacturas en distintos lugares del mundo, es decir, del globo terráqueo. La revolución industrial innovó, también impulsó el transporte y sobre todo permitió que a través de las rutas de ferrocarriles se diera un impulso y un desarrollo muy fuerte al comercio. En otros lugares de Europa y Estados Unidos, también junto al transporte terrestre a través del ferrocarril y los camiones,
se surgió un mayor impulso al transporte fluvial y al transporte aéreo, donde ahí podemos ubicar el origen de las densas redes de canales navegables. Concluyo mi participación con que todo este auge comercial y toda esta historia que hemos narrado es el antecedente de lo que hoy se manejará en la globalización, en los procesos de integración, en el libre comercio. Pero no olvidemos que la aparición del automóvil y la construcción sistemática de las carreteras provocaría que el transporte se facilitara y el consumo y comercialización de bienes y servicios tuvieran una distribución capilar dentro del mencionado comercio. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a tener una clase de comercio exterior mexicano, de régimen jurídico del comercio exterior mexicano, en la que vamos a ver algunos temas básicos para poder comprender qué es el comercio exterior y cómo se desenvuelve en el mundo entero, ¿no? A partir de los conceptos que veamos el día de hoy, pues van a partir para poder entender otro tipo de temas que se van cada vez haciendo más complejos dentro de esta área tan importante que es el comercio exterior. La globalización es un concepto que empezó a darse ya hace unos años, en donde se comienza a ver que existe una supercomunicación entre todos los pueblos del mundo. Hay quien dice, es un concepto muy teórico, que la globalización comienza con el descubrimiento, con la conexión entre Europa y América. Esta conexión pues dio como resultado que se empezara a encontrar la humanidad dentro de unos canales comunicativos mucho más intensos. Entonces, globalizar quiere decir que el mundo entero comienza a tener comunicación. Y por supuesto, como buen concepto teórico, pues surgen a partir de él otro tipo de conceptos, como este etiquetado o con el adjetivo de globalización económica. La globalización económica querría decir, o quiere decir más bien, que existe una conexión mucho mayor en términos comerciales de todos los países. Esto es una gran cantidad de bienes y servicios que se encuentran de todo el mundo, repartiéndose en todo el mundo. Por supuesto que es un tema económico. La economía es una de las materias más importantes que existen dentro del comercio exterior, porque pues sencillamente es un concepto que está asociado al cambio de mercancías, de servicios y de propiedad intelectual. La economía o la globalización económica, que significaría el comercio entre todo el mundo, entre todos los actores del mundo, pues se va incentivando, se va nutriendo con el liberalismo de los estados. ¿Y qué es este liberalismo? El liberalismo es un concepto también económico en donde los estados, los países que tienen facultades soberanas de regular su propio comercio, empiezan a abrir sus mercados hacia el resto del mundo o hacia algún bloque comercial. Este liberalismo significa que exista un tránsito de bienes y servicios sin restricciones arancelarias, es decir, sin impuestos, como se comercia en un área libre. Les pongo un ejemplo, nuestro país es un área libre, es decir, uno puede producir un bien, un servicio en Quintana Roo y trasladarlo a cualquier parte de la República. No se pagan impuestos de importación, no hay ninguna restricción, más que las restricciones normales de salud pública, de sanidad agropecuaria, en fin, pues así imagínense todo el mundo, que uno pueda despachar, que las aduanas dejen de existir. Pues esa es la idea del liberalismo económico,
en términos de comercio exterior. Además, este concepto incluye no solamente el flujo de mercancías y servicios, sino también permitir que se instalen inversionistas de todo el mundo dentro de la economía. Entonces, la inversión extranjera, el flujo de bienes, el flujo de servicios son las características primordiales de un Estado liberal. Por otro lado, el proteccionismo, pues es un Estado que tiene restringido el comercio exterior, en donde no hay este flujo tan dinámico de bienes y servicios, en donde hay barreras al comercio, como los impuestos de importación o como regulaciones cualitativas, como lo vamos a ver más adentro del curso. Sin embargo, en un estado proteccionista, pues, y su reducción del comercio, también entra la barrera a la inversión extranjera. Entonces, la globalización, como lo dice esta pequeña frase, la globalización económica se nutre con el liberalismo económico de los estados. Las economías se han ido liberalizando porque el comercio exterior también tiene un lugar primordial dentro de la economía. Y esto es parte del siguiente tema. La política económica es un conjunto de medidas, de estrategias, de directrices, de planes, de programas que tiene un Estado, cualquier Estado, México o Estados Unidos o Canadá o Europa o los países de Europa o Asia, todos tienen una política económica. Esta política económica suma una gran cantidad de componentes para que los estados tengan finanzas sanas o tengan un cimiento económico fuerte. Para ello, la política económica tiene instrumentos directos, pero también tiene instrumentos directos. Voy a comenzar con los instrumentos directos. Los instrumentos directos son aquellos que influyen directa e inmediatamente en la política económica. Quiero resaltarles que política económica no se trata de un concepto relacionado con la política en términos del quehacer social que hacen, por ejemplo, los partidos políticos y que funcionan en las elecciones. El concepto política tiene muchísimas definiciones. Para que se den una idea, en inglés existe la diferencia entre policy y politics. Politics es justo el quehacer social en donde están inmiscuidas las elecciones y los partidos políticos. Y policy son la serie de estrategias de políticas públicas que tiene un país para llegar a un cometido, a una aspiración que normalmente está dentro de la Constitución. Entonces, en este concepto, política económica se trata a la serie de estrategias que tiene el Estado para lograr determinados fines. En el caso de la política económica, pues existen los instrumentos directos, que son en principio la política fiscal hacendaria. Esta es una política diseñada para que exista recaudación fiscal y aplicación de recursos públicos. La política fiscal se refiere a la creación de impuestos, a la obtención de recursos por vía de gravámenes, de contribuciones, y la política hacendaria, que son una unidad en este caso, pues significa la aplicación de los recursos públicos. ¿Por qué influye directa e inmediatamente la política fiscal hacendaria en la política económica? Pues es muy sencillo, porque cualquier modificación que se le haga a esta política va a repercutir en los ingresos del país, va a repercutir en la dinámica de la riqueza del país. Entonces, con esto tenemos que si mañana o en este momento hay un nuevo impuesto o desaparece un impuesto, por ejemplo, eso va a tener una repercusión inmediata en la política económica. Es por eso que es un instrumento directo. Por otro lado, la política monetaria. La política monetaria también tiene un efecto directo e inmediato en la política económica. ¿En qué consiste la política monetaria?
Pues en principio hay que advertir que en el caso de México la política monetaria se centra en el Banco Central, en el Banco de México. Esta política monetaria se traduce en crear tasas de interés en donde el Estado mexicano puede de alguna manera solicitar préstamos, solicitar empréstitos a privados, a nacionales, emitiendo títulos de deuda. Pero también la política monetaria consiste en la emisión de circulante del papel moneda que nosotros usamos cotidianamente y que cada vez se usa menos por las tarjetas de crédito y el comercio electrónico, pero bueno, hay un determinado circulante dentro del país que debe representar la riqueza del mismo y ese circulante lo controla, lo maneja, lo administra el Banco Nacional, el Banco de México en este caso, o el Banco Central. En este caso, entonces, es la política monetaria. Y también, si mañana cualquier efecto en la política monetaria se deja venir, en ese instante hay total influencia a la política económica. También por eso es un instrumento directo. Cualquier modificación a la política monetaria influye en la política económica. La tercera es de las políticas directas o de los instrumentos directos de la política económica, es la política de empresas públicas. En este caso, si mañana desaparece o se crea una empresa pública, esto va a tener un efecto directo e inmediato en la política económica. Pemex, CFE y varias empresas de participación estatal que tiene el país, pues influyen dentro de la economía de México de una manera directa. Y finalmente, dentro de estos componentes tan importantes que se traducen en la riqueza de un país, está el comercio exterior. Ahí está nuestra materia dentro de la política económica directa, dentro de los instrumentos directos. Esto quiere decir que si mañana se abre o se cierra México o empieza a tener políticas más liberales o más proteccionistas dentro de su comercio exterior, pues eso va a influir directa e inmediatamente en la política económica. La idea es muy sencilla. Estos instrumentos directos tienen un efecto inmediato. El comercio exterior así lo es. Es tan importante como los otros tres. Y es por eso que los países tienen una gran oportunidad de incentivar correctamente, por supuesto, su comercio exterior para poder tener unas finanzas sanas, una política económica consolidada, fuerte, robusta. Después siguen dentro de la política económica otro tipo de instrumentos que son indirectos. Estos no es que no influyan en la economía, lo hacen, pero estos instrumentos indirectos pues tienen un efecto posterior a mediano e incluso a largo plazo dentro de la economía. Por ejemplo, la política ambiental también tiene un efecto en la economía, pero no es de manera inmediata, sino que trasciende o tarda o tiene un efecto posterior. ¿Cuándo? Pues en algún momento, pero lo tendrá. La política educativa, por ejemplo, si se incentiva más la educación pública, si crece más el acceso a las universidades en nuestro país, pues eso va a influir en la economía, pero a un mediano y tal vez a un largo plazo. Igual la política social, si hoy se incentiva más, pues eso va a repercutir en todo el entramado económico en mucho tiempo después. Y así la política en ciencia, tecnología, innovación necesita de tiempo para tener un efecto dentro de la economía. Lo mismo la política de seguridad y el resto de las políticas. En sí, los únicos instrumentos que se tienen de manera inmediata para poder llevar a cabo una política económica sana son los anteriores, que, lo repito, fiscal, hacendaria, monetaria, de empresas públicas y comercio exterior. Hay dentro del comercio exterior un componente muy importante que es la competitividad.
La competitividad es una atribución de las personas físicas y jurídicas. Se basa en la utilización de ciencia y de tecnología para mejorar procesos productivos a través de algo que se conoce como el know-how. Ese know-how, que significa literalmente el saber cómo, se traduce o se convierte en conocimiento que muchas veces son llamados secretos comerciales dentro de un aparato productivo en el que se obtienen bienes y servicios más eficientes. La eficiencia significa lograr con menos costos de producción, mayor producción, con más calidad, lo que repercute en más acceso a bienes y servicios. Entonces, la competitividad es un concepto importantísimo porque un comercio competitivo pues es mucho más sano, es mucho más eficiente que un comercio no competitivo. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es lograr un objetivo con menos esfuerzo. Yo les pongo a veces a mis otros alumnos un ejemplo muy claro de lo que es la eficiencia. Nosotros podemos ir en un burro de aquí a Cuernavaca, claro que sí, sí nos puede llevar a Cuernavaca, pero va a ser mucho más eficiente el carro en términos de tiempo, en términos de costos, y no va a sufrir ningún burrito. Entonces, la eficiencia se traduce justamente en una de las características de los componentes de la competitividad. Y el mercado va nutriendo, cuando es un mercado libre, cuando hay un elenco de participantes, se va nutriendo con la competitividad de los actores. Paso a otro tema, que es el de los objetos del comercio exterior. Tenemos en este sentido tres objetos. Aquí, ojo, no se vayan a confundir objetivos con objetos, porque luego en los exámenes les pregunta uno, ¿qué son los objetos del comercio exterior? Y dicen, pues lograr una economía más libre y bla, 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 bla. De aquí viene un enorme, enorme choro y no es eso. Los objetos del comercio exterior son tres: las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. Y paso a las mercancías. Las mercancías, como ustedes bien lo saben, pues son tangibles, es decir, se pueden pesar, se pueden palpar, se pueden tocar, son almacenables, pueden estar dentro de un depósito enorme, son corpóreos, es decir, tienen esta naturaleza física y son despachados en la aduana. Cuando llega una serie de mercancías de otro país, cruzan por la aduana y el conjunto de actos jurídicos que tiene que atravesar esa mercancía para después ponerse en el mercado nacional se llama despacho aduanal. El despacho aduanal es todo un concepto que está en la ley aduanera. Por otro lado, los servicios pues son intangibles, es decir, no puedes tú tener una medición de servicios, son incorpóreos, tampoco los puedes palpar ni tocar, no se pueden almacenar, no puedes decir me da 2 bolsitas de servicios, no, los servicios son total y absolutamente intangibles, incorpóreos, no almacenables. Y no se despachan en las aduanas, sino que se desplazan transfronterizamente. Los servicios son muy importantes porque son, aunque no lo parezca, mucho más rentables que las mercancías. Nada más pónganse a pensar ustedes que tienen teléfono celular, cuánto gastaron en la mercancía, que es el teléfono, y cuánto van a gastar y cuánto han gastado en el servicio, que es la conexión de Wi-Fi, el acceso a Internet, las llamadas telefónicas. Al final del día, la mercancía sí pudo haber sido muy oneroso si son fifís, si tienen estos teléfonos de alta gama, pero en servicio, si no de manera inmediata, en un mediano plazo, ustedes habrán gastado más en el servicio que en la mercancía. Y la propiedad intelectual la llaman híbrida porque tiene las
características de un servicio y las de una mercancía. Por ejemplo, como la mercancía pueden ser transferibles los elementos de propiedad intelectual, pero son incorpóreos como los servicios. Entonces, la propiedad intelectual es muy, muy interesante porque tiene estos dos elementos, tanto de mercancía como de servicio, le llaman híbrida. Y tiene dos grandes mundos esta propiedad intelectual. El primero es el de los derechos de autor, que son obras literarias, obras artísticas y los famosos derechos conexos. Y también el otro mundo de la propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad. Aquí hay toda una beta enorme para que ustedes también puedan entrar a este mundo de la propiedad intelectual. Después me sigo con los sujetos del comercio exterior. Los anteriores eran los objetos, estos son los sujetos. Los sujetos del comercio exterior son en principio los actores que llevan a cabo, que hacen posible al comercio exterior. En el primer orden, ustedes saben que han cursado Derecho Internacional, pues son muy parecidos a los sujetos de Derecho Internacional. El principio son los estados, los países que firman tratados de libre comercio, que se adhieren a regiones enteras de libre comercio, que tienen intercambios bilaterales y multilaterales de libre comercio. El Estado firma y se obliga a que su economía sea una economía abierta, una economía liberal. Después tenemos a las organizaciones internacionales. La más importante, digamos, la primaria, es la Organización Mundial de Comercio, que se encarga de administrar, de gestionar las relaciones internacionales, el comercio internacional de los países. Y por supuesto, los actores, que son las empresas, que muchas son transnacionales, que otras son nacionales, pero que tienen actividad dentro del comercio exterior. Y por supuesto, también otro sujeto que podríamos decir, pues son las personas físicas que importan y exportan bienes o desplazan servicios dentro de su órbita económica. Nos vemos la próxima clase.